Shu había entregado a los trifingos contra la voluntad de su padre, a Rafael Beriscus. Le parecía que Shu debía ocupar todo su tiempo en los estudios. Además, creía que la vida de su hijo podría correr peligro al ponerse como blanco de una organización tan poderosa como la de los Doctel. Pero Shu, que siempre había tenido una relación conflictiva con su padre, hizo caso omiso. Al ingresar a la secundaria, en el mejor colegio de Lepanto, los trifingos pusieron los ojos en él. ¿Apoyas a los trifingos o a los Doctel?, preguntó Lucas el tercer día de clases mientras miraba por encima de sus lentes oscuros. Por supuesto que estoy en contra de las acciones violentas de Doctel y que simpatizó con los trifingos. Aunque no soy un militante, dijo Shu con seguridad. Pues aquí vas a tener que definirte. Las aguas medias no son bien visitadas en el Antoniano. O estas con los unos o estas con los otros. ¿Y tú a quién apoyas?, preguntó Shu. Soy trifingo, a mucho honor, exclamó Lucas. Todos mis amigos lo son. ¿Quieres ir a una de nuestras reuniones? Verás que no son. Nos entrafascamos en discusiones ambientales. Se habla también de literatura, de música y de física. En su primer colegio oyó como mucha frecuencia del tema. En ese tiempo permaneció al margen de la discusión. Cuando se enteraba que las noticias quería salir corriendo, pero terminaba por escuchar todo en silencio. No quería nada, ni siquiera el fin del mundo le destruyera sus sueños de hacer parte de las tripulaciones que estaban siendo enviadas a Armanda. Para Shu eran rutinarios los entrenamientos en el campo de simulación de la ASPA. Su padre llenaba allí con demasiada frecuencia. Rafael le decía que si empeoraban las condiciones en la Tierra, él lo enviaría a Marna. Shu les tenía fobia a las asociaciones y a los grupos de discusiones. Sabía que ese era su talón de Aquiles, pero en su fuero interno tenía la convicción de que le importaba mucho el destino de la humanidad. Ese aislamiento que vino a romper cuando los Doctel destruyeron una nave que se aislaba para despegar de la Tierra, se lo había achacado a su excesiva timidez, pero el nuevo colegio le abrió horizontes que él nunca había imaginado. Durante su tercer año en el colegio Antoniano, Shu fue admitido oficialmente en las reuniones de los trifingos, las cuales se realizaban en un complejo subterráneo conocido como el Sajestic, el pie de las rutinas de la iglesia gótica. Antes de ingresar como observador, sus antecedentes fueron auscultados minuciosamente a un personaje misterioso conocido como Punto, cuya verdadera identidad nunca se supo. Dio el visto bueno desde algún lugar en la red. Sajestic era un hervidero de idiomas, razas e ideas. Shu lo compartió en la Torre de Babel. El lugar había servido de refugio antiaéreo durante la Tercera Guerra Mundial. Todos los corredores, llenos de habitaciones acondicionadas con la más moderna tecnología, confluían en un centro de donde deliberaba el grupo de los Todd, creadores de la poderosa red informativa Abril. El grupo Todd era una élite de científicos con edades no mayores a los 21 años, que tenían autorización para acceder a las más secretas operaciones del gobierno y
y en especial al proyecto Amarna, toda la tecnología informática que se iba a utilizar en los viajes a Armanda programados para los próximos años provenía del hongo del cristal que se alzaba como un espectro en medio de las rudimentarias paredes en el cuartel general de los tres fingos. Desde Sajestic se había montado una impresionante cacería cibernética para dar como el paradero del binario, el líder de los Dogestel, acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad. Los Todd entregaron la información que permitió a los agentes del gobierno rodear su mansión inteligente con una apacible costa del Mediterráneo. Todos sus lugartenientes fueron capturados, pero Binario logró escapar. A los 5 años de permanencia de los trifingos, Shu ya tenía suficiente prestigio para mantener su posición de liderazgo en el grupo que se fue asignado. Los amplios conocimientos que tenía sobre física y astronomía los ayudaron a sobresalir. Además, deslumbró a sus compañeros con su impresionante dominio de los sistemas informáticos. En otros temas, como las discusiones ecológicas, trataba de mantenerse al margen pero terminaba por involucrarse. La catástrofe vende más que la estabilidad, argumentó una tarde Josué, genio de la computadores que tenía reputación de cascarrabias. Miren nomás la página de canal de noticias TMM. Para ellos es más importante la noticia de un joven que apareció estrangulado entre los muros de un convento que la terminación de un nuevo canal interoceánico. Los medios pintan una relación totalmente ajena a la del ciudadano común, anotó Lucas, el más veterano del grupo. Ejercen la psicología al más bajo nivel. Sientan al ciudadano en el sofá y le desentrañan su lado más oscuro y morboso. Después le dan píldoras de felicidad, y si alguien le cuestiona, contestan que eso es lo que le gusta a la gente, remitiéndose a los últimos años índices de sintonía. ¿Cuántas noticias hay en la red del desemprendimiento del Marcel 35? Preguntó Ezequiel, un muchacho de gafas menudas que ya había terminado sus estudios. ¿Acaso no le han hecho extensos documentales y películas sobre Binario? ¿Y cuántas noticias hay sobre los nuevos asentamientos construidos en las tierras altas después de las inundaciones? Se pueden contar con los dedos. No cabe duda de que un malo vende más que un bueno. Se olvidan de una cosa: cada quien es libre de mirar la página que quiera. Yo en la red solo leo periódicos científicos, revistas de farándula, dijo. Ambar, una joven alta y esbelta, hija de un ingeniero de sistemas. No hay nada más democrático en el acceso a miles de fuentes. ¿Y tú qué piensas, Shu? Shu sonrió con un solo escuchar a la voz de Ámbar. Su corazón daba un vuelco. Hacía varios meses que los jóvenes sostenían una relación sentimental, pero ella no era vista con buenos ojos por Rafael. Esa había sido otra fuente de discusiones con su padre. Pienso que los medios han sabido interpretar que los seres humanos somos propensos a la fatalidad, dijo Shu, después de mirar a Ámbar con ternura. ¿Hay alguno que no quiera
saber por qué una bella joven fue estrangulada hasta la asfixia en un convento. ¿Acaso no pregonamos la felicidad viene en un frasco pequeño y se esfuma como perfume ordinario? No ha faltado el que diga que la felicidad no existe, que es una utopía si siguiésemos la lógica de los medios, terminaríamos todos en el precipicio. Sus titulares parecían llevar siempre implícita la frase: todo es un caos. Arrepentimientos porque se acerca el final. Pienso que hay que romper el círculo vicioso. Los medios de la red han heredado muchos vicios y arrastrado consigo viejas consignas y procedimientos, pero ahora, como dice Amber, tenemos más libertad que seleccionar los contenidos. Algún día ellos se darán cuenta que los ciudadanos no estamos sacudiendo esa herencia malsana que es la fatalidad. La peor tiranía es la que proclama que los sueños no pueden hacerse realidad. ¿Y qué me dices de los Doctor?, replicó Lucas. Para ellos no hay punto de retorno. Los sumos sacerdotes del pesimismo quieren salvar a la humanidad arrasando con ella. ¿Qué lógica? ¿En qué momento? Una buena idea, como lo era de presionar para los países disminuyesen sus emisiones de dióxido de carbono. Terminó convertida en una plataforma terrorista. Los 5 amigos guardaron silencio. Iba a empezar una reunión con la presencia de la integrante del grupo Todd, donde se iban a cotejar las pistas que tenía sobre el paradero de Binario. Antes de abrir las puertas, Shu se hizo a un lado y señaló la pantalla que tenía enfrente. No tenemos acceso a la información que maneja los Todd, pero hemos podido rastrear a Binario durante las últimas 24 horas. Un esfuerzo más podríamos anticipar su próximo movimiento y evitar que golpe de nuevo. Sigo pensando que deberíamos dejarles esa tarea a ellos, dijo Ezequiel. Podríamos descuidar otras tareas de vigilancia y eso sería contraproducente para alguien como tú, que aspira a ingresar a los Todd. Sabes muy bien que hay agentes como Vasquencelles que están fuera de control. Los Todd quieren que nos encarguemos de él, pero hemos descuidado nada, se defendió Shu. Pero tampoco se nos ha prohibido que nos involucremos en la búsqueda de binarios. La reunión con David, segundo a bordo del grupo de los Todd, fue breve. David era un hombre mayor de los 30 años, con cara de niño. Siempre se mostraba jovial, pero esa tarde estaba de mal humor. Asignó algunas tareas, echó un rápido vistazo a unos mapas en internet, consultó a Shu un asunto de un virus malicioso y se marchó sin despedirse. Después de cada uno salió para su casa. En su camino, Shu lamentó del poco tiempo que le quedaba para viajar a la granja de su padre en los últimos días. Casi siempre llegaba del colegio y se encerraba en su cuarto. Después de los Doctor sabotearon el lanzamiento de nave que iba estación orbital. Había asumido como suya la búsqueda de los computadores y en artefactos móviles que tenía a su disposición, pero los últimos días pasaron y resultaron eran muy pobres. Esa noche, justo cuando se acomodaba en la cama, apareció Lucas en la pantalla de su celular. Lo perdimos, dijo mientras partía un lápiz. Ingresó en la calle Clerk, compró un pretzel
En la esquina se montó a su auto y condujo hasta la galería Hotkeys. Allí desapareció, como si hubiese tragado un agujero negro. Llevamos 2 horas sin rastro de él y Vasquez aún está allí. Y si le pedimos durante unos minutos, pero allí está otra. ¿Ves? No te preocupes por él. Míralo tú mismo. Shu cambió de canal y observó a Vasquez sentado al lado de un arroyo, disfrutando de un día de campo con su esposa y sus 2 hijas. Era un hombre demasiado peligroso con el que pensaba cargos de fraude electrónico, conspiración, robo de identidad agravada y terrorismo. Shu había logrado que los trifingos le asignaran a un grupo de perseguirlo. El trabajo se hacía interceptando sus equipos de comunicación, sus computadores y hasta sus electrodomésticos. Por orden de los Todd, se había ocultado la información de su paradero al servicio secreto del gobierno, pues se tenía la esperanza de que el mismo Vasquez los condujese a Binario, y Binario no era real. Shu había planteado varias veces esa posibilidad en Sajestic. Había un hombre de carne y hueso, al que se seguía en la pista, pero ese podría ser un soñuelo. Cabía la posibilidad de que Binario fuese un programa. Si eso era cierto, el verdadero cerebro de los Dogestel debía estar rindiéndose en ellos, y de toda operación financiada por Naciones Unidas para dar su paradero. La vaca Ketu llegó una tarde vacilante como una muchacha tímida que asoma su rostro recién lavado al postigo de la ventana. No había pasado mucho tiempo cuando una lluvia menuda se precipitó sobre la superficie. De las estrellas de la tierra brotó un murmullo feliz de raíces y animales convalecientes. Una araña gris, de ojos saltones, observó embelesada el lento transcurrir de la clepsidra. Después de la tierra se tiñó de luz amarillenta que se positó despacio sobre todas las cosas como la sombra de un enfermo sobre su lecho. Su muerte, y de repente apareció la noche tan limpia y sorprendente como el albor de un río. El joven Shu había viajado con su padre a la granja que le temían en el monte ambicioso. Era un recorrido que hacían por lo menos una vez al mes. Si hubiera sido por Ketu, Shu habría habido inventarse una excusa para no acompañar a su padre. Ketu era hija de una vaca Holstein. Shu había recibido de regalo cuando cumplió 3 años. La vaca de nombre Andaluza murió ahogada en una cañada al intentar huir de unos lobos hambrientos. ¿Qué hizo Andaluza? Fue desviar la atención de las fieras para que no atacaran a su cría, una ternera a la que Rafael Versicus, fanático de utilizar nombres egipcios, llamó Ketu. Shu ayudó a Hamlet, encargada de granja, a alimentar a Ketu con un biberón, y por las noches se aseguraba de que el animal estuviese lejos del alcance de los perros y que durmiera en un buen lecho de paja.
Shu se encariñó tanto con el animal que en vacaciones prefería irse a la granja que salir con su padre, a la playa o a viajar a algunos países lejanos. Entonces Shu quedaba bajo el cuidado de Hanne, quien lo quería como si fuera su propio hijo. Sentado en una piedra bajo el cielo estrellado, Shu recordaba sus años de infancia mientras que Chu rumiaba en unos metros más abajo al amparo de un enorme roble. Cuando era pequeño lloraba en el momento que tenían que separarse de Quechu. Le parecía que la vaca se sentía tan sola como él. Los dos habían perdido a sus madres cuando apenas comenzaban la vida. Tal vez por eso se comprendían con solo mirarse. La madre de Shu se llamaba Genoveva. Ella era auxiliar de vuelo. Su padre la conoció en un viaje a Venecia y se casaron a los 2 meses de noviazgo. Cuando Shu tenía un mes de nacido, sus padres viajaron a Permangous para presentarles a los padres de ella al recién nacido. De regreso, el automóvil en que viajaban se salió de camino y rodó por una pendiente. Genoveva murió al instante. El niño fue criado por Jaime, mientras Rafael pensaba semanas enteras al frente de su trabajo como director del programa de colonización de Amarna. Después, cuando Jaime prefirió permanecer en la granja porque odiaba la ciudad, fue criado muchas nanas. Cada 2 meses tenía una diferente, porque su papá siempre encontraba un motivo para despedirlas. La nana lo llevaban al jardín infantil a comer helado o a las fiestas de cumpleaños de sus amigos. A esas fiestas nadie iba con sus papás, ni siquiera con sus mamás, solo niños y nanas. Para no atormentarse, dedujo que todos los papás del mundo debían estar tan ocupados como el suyo. Cuando empezó a crecer, Shu se dio cuenta que sus gustos diferían mucho de los de su padre. Si él escogía una camisa azul, Rafael le compraba una verde. Si a él le gustaba el fútbol, Rafael lo llevaba a ver partidos de tenis. No lo dejó entrar a clases de guitarra porque su abuelo había sido un gran pianista y él quería que Shu siguiera sus pasos. Aprendió a tocar piano a regañadientes. Para Shu era triste reconocer que casi nunca había puesto de acuerdo con su padre ni en asuntos pueriles ni en temas importantes. A veces pensaba que era mejor que no vieran para que no tener que estar discutiendo con él. Las peores discusiones entre los dos se dieron cuando Shu dejó de asistir en los entrenamientos en la ASPA. Durante muchos días su padre no dirigió ni una sola palabra. Cuando Rafael Versicus llegaba a la granja, se refugiaba en la buhardilla donde tenía instalada una réplica de la central de la ASPA. El cuarto estaba repleto de monitores en la que se podían observar los hangares donde se preparaban nuevos lanzamientos de naves espaciales que se dirigían a las estaciones orbitales del planeta Amarna. También se podían observar los talleres de las empresas privadas que se desarrollaban nuevos prototipos de cohetes para Rafael. No dejaba de trabajar ni un solo instante, ni siquiera cuando se sentaba a comer. Mientras volteaba una y
y otra palabra de clepsidra que había descubierto abandonados bajo una roca. Shu pensó que la última discusión con su padre podría ser definida. Rafael quería que Shu partiera hacia Varna en una de las naves que estaban programadas para el mes de diciembre. Hacia allá había enviado a Heidi, su hija del primer matrimonio. Rafael pensaba que la única manera de preservar la especie humana era colonizando el planeta Marna, pues había pocas esperanzas de que la Tierra sobreviviera, y por eso quería salvar a sus hijos. Pero Shun no quería abandonar a la Tierra. Allí estaban los amigos, los paisajes y los sueños que había fabricado, y en esa tierra agonizaba, estaban esparcidas las cenizas de su madre. No abandonaría la búsqueda de Binario, no dejaría a sus amigos y no la dejaría a ella, a Ámbar. Cuando pensaba en ella, se le dibujaba inconscientemente una sonrisa en el rostro. Keiichi dejó de rumiar y se acercó a Shu. Tenía la barriga satisfecha, pero su mirada seguía siendo triste. Shu sospechaba que todas las vacas del mundo eran tristes porque no podían aspirar a la vejez. Desde que nacían estaban condenadas a la muerte. ¿Habría en algún lugar hatos de vacas ancianas? Keiichi alzó las orejas para espantar las moscas, le echó una mirada rápida al horizonte y después se entretuvo en un brote de hierba fresca. Shu se acercó y le acarició los cachetes. Después bajó a la casa y se encerró en la habitación, se puso los audífonos y se durmió, escuchando la cuarta sinfonía de Gustav Mahler. La operación de Margarita. El bip bip de su teléfono lo despertó a las 3 de la madrugada. Al principio no entendió de lo que pensaba, ni, su, ni supo dónde se encontraba, pero después reconoció la voz de su amigo Lucas. El sonido era tan claro que parecía que lo estuviera al frente, ni siquiera alcanzando a saludarlo. Van a atacar o ya lo hicieron, expresó Lucas con terror. Los Doctel eran preparando un atentado, algo terrible. Está ocurriendo ahora mismo o está próximo a suceder. Los Todd estaban reunidos desde el comienzo de la noche. Sospechoso que sabe algo. Todos los accesos de la página de Binario están bloqueados. Logré ingresar al canal privado de Trivia y descubrí un diálogo en clave entre Paul y Dago. Lo único que se puede descifrar es que Paul iba a recibir el informe de un plan llamado Operación Margarita hacia las 6 de la mañana, pero nada más. No le he podido averiguar qué planean. Necesito que me des una mano. Voy a estar en Sajestic todo el tiempo. Si los Ton no han dado la voz de alerta es porque no están seguros de nada, aseguró Shu mientras se vestía a toda prisa. ¿Sabes algo del Binario? Eso es lo más extraño. Todos sus sistemas están desconectados y el satélite no capta ninguna señal. Vasquez sigue en su lugar, aunque ya estoy seguro de nada. Puede ser los dos tengan algo más. Los dos amigos quedaron de volver a hablar y media hora, tratando de no hacer ruido para no despertar a Hamne y a su padre. Ishu se acomodó a los pies de la cama con el computador entre las piernas. Primero ingresó a la red Trivia. En ella se daba primero el ingreso de red Trivia. En ella se daban cita a algunos amigos de Binario, tales como Paul y Dagos, considerados en los ideólogos de los Doctel.
aplicando los procedimientos de un experto hacker. Destapó los filtros y rastreó sus últimas conversaciones y metió como un topo a sus sistemas de comunicación. En pocos minutos se dio cuenta de que los temores de Lucas estaban bien fundamentados. Los Doctel estaban a punto de desaparecer con una acción terrorista. Se costó bastante trabajo acceder al computador de Bakencelles, pero finalmente logró una pista. Lo condujo a través de los intricados pasadizos y de atajos que solo él conocía, hasta un Mendel, ficha clave dentro de la organización terrorista. De allí saltó como un canguro esquivando un laberinto hasta los archivos de Kehl, un activista anónimo de los Dogdale, conocido como un monitaurio, lo que descubrió en una de las carpetas lo dejó frío. Era el borrador de una operación Margarita como fecha del día anterior. Alguno no tenía el sello de binario, pero el texto que había tomado ruta hacia el panteón. El computador central de los Doctor cerró los enlaces y pidió una conferencia con David, mientras la comunicación se asomó a la ventana. El aire frío de la madrugada lo estremeció hasta los huesos. A lo lejos escuchó el canto insistente de un búho. Le pareció que era un mal presagio y cerró la ventana después de llenarse los pulmones de aire fresco. La llamada Operación Margarita, almacenada en uno de los archivos de un miembro clave dentro de la organización de los Doctel, era un macabro plan sustentado con cifras y análisis, ya fuese un proyecto concreto de ataque o incluso broma. Shu, en la obligación de comunicación, su hallazgo a David, su contacto directo de los Todd. A Shu lo invadió el temor de que el ataque pudiera realizarse una misma noche, y por eso activó el código de emergencia que le permitía establecer comunicación en el núcleo de Sajestic. Hay una situación que podría ser grave, dijo Shu cuando tuvo a David en el monitor con pistas obtenidas por Lucas. He llegado hasta un archivo secreto que detalla una acción que pueda estar en desarrollo o que habrá de ejecutarse en las próximas más 24 horas. Nada nuevo, dijo David con descendencia. Si no tienes algo más, te encuentras en serios problemas, muchacho. El asunto ya está a manos de los Todd. Preguntaste eso antes de activar el código de emergencia. Quien le autorizó a inmiscuirse en un asunto que no pertenece a tu jurisdicción. Lea esto antes de regañarme, pidió Shu, disimulando su enojo. Si usted ya lo había, ¿por qué nadie más que los trifingos más se enteró tratándose de un asunto tan delicado? Me atengo a los procedimientos. David recibía en ese instante toda la documentación que yo había descubierto con el computador de monitorio. En ella se describía con todo lujo de detalles un siniestro plan para asesinar a millones de vacas en todo el mundo. Los jefes de la organización justificaban las acciones basándose en los estudios muy serios que demostraban que las vacas pudieran llegar a generar 4 veces más contaminación que un automóvil por medio de sus excrementos, ventosidades y eructos. En su conclusión, el informe decía: una sola vaca lechera produce 150 litros de gas metano al año. De esta manera, la aparentemente inofensiva vacas, junto a otros
rumiantes producían la tercera parte del gas metano que era liberado en la atmósfera, siendo el metano un gas de efecto invernadero que puede atrapar 24 veces más calor que el dióxido de carbono. Su efecto sobre el cambio climático es enorme. El borrador de Minotauro estaba alimentado con declaraciones de extrañas organizaciones que proclamaban la llegada de un nuevo mundo gracias a las acciones de limpieza y a la destrucción de los agentes contaminantes. El plan de los Doctor consistía en alterar de la manera simultánea los sistemas de alimentación de los grandes hatos al ganado existencia en el mundo y suministrar tóxicos a los animales para producir su muerte inmediata y generar un gran golpe de opinión. La segunda etapa de la Operación Margarita consistía en llevar a cabo un exterminio local de los rumiantes en las pequeñas haciendas ganaderas no tecnificadas, utilizando todos los medios necesarios hasta que no quedara ni una sola vaca sobre el planeta. Esto lo explica todo, dijo David. Al revisar los documentos, los tóxicos ya fueron adquiridos. Tenemos todos los reportes. Esta es la más grande de locura que un ser humano haya podido concebir. Buen trabajo, Shu. Disculpa por lo que dije, sabes, a pesar de que de ser tan joven, este descubrimiento te llevará a ocupar un puesto en la mesa directiva de los Todd. Más tarde nos pondremos en contacto. Ahora debo hablar con los demás y entregamos esta información al gobierno. Confiemos en la haya tiempo de impedir esta atrocidad. En todo lo que quedó en la noche, Shu ni siquiera hizo el intento de dormir. Habló con Lucas y se le pidió que le ayudara a rastrear un par de correos codificados que le habían salido del computador de Vasconceles. Después le envió a punto toda la documentación que había obtenido en sus pesquisas. No le preguntaba saltarse los conductores naturales, pero la ocasión lo ameritaba. Durante un buen rato siguió buscando una nueva información en la red, sin obtener nada significativo, hasta que se sintió a su padre en la ducha, desayunando muy deprisa, y a las 6 de la mañana ya estaba en el pequeño aeropuerto de Greenwich para tomar la nave que los llevaría regreso al Lepanto. A mitad de camino, Lucas se comunicó nuevamente con él. Comenzó la carnicería. ¿A qué te refieres? Échale un vistazo a la página de los Doctors. Schultz se conectó a través de su dispositivo móvil. Allí estaba el borrador encontrado en computador de Minotauro. Se había convertido en algunos ajustes en una declaración oficial de binario en la que se adjudicaba el arco Salvador, que se estaba ocurriendo en el momento de un país de América del Sur. Mientras leía, Shu abrió una ventana de la TMM, al tiempo de un reportero de la nariz larga y orejas pronunciar rompía la programación habitual para informar que durante la noche se había producido la muerte, las extrañas circunstancias de miles de cabezas de ganado en 5 haciendas dedicadas a la exportación. Entonces era verdad, dijo Shu aferrado al monitor. Lo descubrí demasiado tarde. Esto es más grave que el atentado contra la nave Galileo.
y peor de los ataques contra las plantas de automóviles en Europa, dijo Lucas con una cara de terror. Las razones que esgrime Binario para asesinar a las vacas pueden ser razonables para muchos incautos. Esto rodará como una bola de nieve. Rafael se volvió hacia Shu y le pidió que le explicara qué estaba ocurriendo. Shu se cerró por un instante la comunicación con su amigo y reveló a su padre lo que él y sus amigos habían descubierto en la madrugada. Para su asombro, Rafael Versicus le puso una mano en el hombro y le dijo: «Estoy convencido de que puede ser una gran ayuda para la emergencia. Alguien tiene que dar el paradero de Binario. Solo a ese loco se le puede ocurrir semejante cosa tan absurda». Era la primera vez que su padre manifestaba alguna clase de admiración por el trabajo que realizaban los trifingos, y también era la primera vez que le daba su apoyo personal. «Las cosas van a empeorar», advirtió Rafael. «Debes tomar una decisión ahora mismo. Quiero sacarte de aquí lo más pronto posible». «No voy a irme, y mucho menos ahora», exclamó Shu. «Voy a ocupar un puesto en el grupo de los Todd. Ellos me han dado la confianza que nunca he obtenido de ti. No me iré, así que el mundo se esté hundiendo en mis pies. Si persistes con ese orgullo, te reiteraré todo mi apoyo», sentenció Rafael. «¿De qué clase de apoyo hablas?», preguntó Shu airado. «No seguiré pagando tus estudios y tendrás que buscarte un lugar para vivir. ¿Me estás echando a la calle? Te estoy dando la oportunidad de tu vida», exclamó Rafael abriendo los ojos con rabia. «Ni siquiera yo tendré los viajes son más limitados, como hice con Heidi. Te enviaré en secreto lo que tengo todo preparado». «Olvídalo, papá», expresó Shu. «No me iré de la tierra». Para alivio de Shu, el avión había llegado. Al bajar la escalerilla, se dio cuenta de que el auto Daniel lo estaba esperando afuera. Ni siquiera le despidió de su padre. Rafael lo miró de reojo y después siguió su camino. El grupo de los Todd. En el interior del moderno automóvil se encontraba David, el líder de los Todd. Llegaba una tarde, un traje de saco y corbata muy juvenil, y el pelo alborotado como si se acabara de levantar. Shu lo admiraba porque tuviese una enorme fortuna producto de la creación de su exitosa empresa en internet, sino porque era un trabajador incansable. A excepción de su ropa de marca, no llevaba una vida ostentosa. «La prioridad es dar con el paradero de Binario», dijo el miembro de los Todd después de un corto saludo. «Te estamos esperando para que te pongas a la cabeza de la búsqueda. Esto quiere decir que te has convertido en un Todd, con todos los honores. Te lo mereces, no solo porque diste con el paradero de Vasquencelles, sino porque fuiste el primero en descubrir el borrador de Minotauro. La comunidad internacional considera que es demasiado peligroso lo que está ocurriendo. Por la mañana han muerto miles de animales en extensos hatos de América del Sur y hasta en pequeñas granjas de villorrios asiáticos. Para un simpatizante de los Doctor, es mucho más fácil matar una vaca que poner una bomba en un cohete del aspa. Hay que parar esta locura de inmediato. ¿Van a capturar a Vasquencelles?, preguntó Shu.
Basados en la ubicación que diste de él, el gobierno puso en marcha un plan para detenerlo esta misma tarde. Tu amigo Lucas hizo un buen trabajo por la mañana, pero es muy importante que tú estés al frente de su rastreo. Si Bakenceyes se da cuenta que está en camino, va a desconectar hasta su cafetera, pero será muy difícil que pueda eludir el seguimiento del satélite y de los sensores que hemos puesto en sus posibles vías de escape, y es allí donde cortamos con tu instinto. Shu estaba aterrorizado. Era consciente de que su influencia había crecido notablemente en los últimos meses, pero le resultaba increíble que tuviera primera línea de fuego. No era de los que apetecían la notoriedad. Para él era más gratificante llevar un bajo perfil, de ser objeto de todas las miradas. Además, había una cosa que lo incomodaba al permanecer al grupo de los Todd. Podría acceder a todo el sistema de seguridad del ASPA y en especial al proyecto Amarna, y eso significaba que la tarde o temprano iba a tener que vérselas con su padre. Los quiero a mi lado, dijo Shu con el aire resuelto. Lucas, Ezequiel, Ámbar y Josué. Ellos son mis amigos y su trabajo ha sido fundamental en la búsqueda de los cabecillos de los Dutton. Sin ellos no habría logrado ni en la mitad del camino. Lo siento, respondió David. Puedes comunicarte permanentemente con ellos para hacerle consultas y dar instrucciones, pero no los puedes involucrar en los asuntos confidenciales que se manejan en el núcleo de los Todd, como es caso del contrato con el ASPA. Creo que lo sabes muy bien. El selecto grupo de los Todd tenía sus propias reglas. Sus miembros eran jóvenes, no mayores de los 30 años, que habían triunfado haciendo negocios en Internet o habían descollado por su habilidad en los sistemas. La creación de la poderosa red informática Abril era una utilizada en todo el mundo. Se debía a su ingenio. Algunas eran provenientes de las prestigiosas familias y sus nombres estaban en anonimato. Por razones de seguridad, sus integrantes andaban a la caza de nuevos genios de los computadores para incorporarlos a la organización de los trifingos y después, como el caso de Shu, ascenderlos al núcleo. Pero era excepcional que un Todd tuviese la escasa edad de Shu, y menos aún que fuera admitido sin haber concluido sus estudios universitarios. Desde que comenzaron los ataques de los Doctor, la comunidad internacional había aludido a los Todd para intentar neutralizar las acciones de Binario y para localizar a los miembros de la organización. Ellos, al igual que los demás militantes de los Trifingos, eran activistas de la causa ambiental y rechazaban al terrorismo como medio para prolongar sus objetivos. La búsqueda de los Doctor era financiada por las Naciones Unidas a través de un programa especial conocido como Arroba, que involucraba a diversas agencias privadas gubernamentales. Su debut en la mesa directiva de los Todd, sin presentación ni protocolo, todos lo conocían, pero él solo conocía a David, una mujer delegada, con el pelo rapado. Se encargó de ubicarlo en una oficina amplia de paredes azules con mucha ventilación y un hermoso vista a Lepanto. Como su ingreso se daba como un hecho desde hace varios meses, a nadie tomó por sorpresa verlo aparecer. Su nuevo puesto en el núcleo. Shu se pegó a la sombra de Vasquencelles. El hombre aún estaba en su finca de recreo. Todo lo que giraba en
entorno a él le parecía muy normal, pues esposo, vecino, admirable, ciudadano ejemplar y miembro activo de la comunidad religiosa. Vivía con su familia en la parte baja de Manhattan, en Nueva York. Trabajaba como analista de sistemas en una compañía especializada en inversiones de finca raíz y salía vacaciones a Brasil. A nadie viéndolo con su aspecto bonachón y conociéndolo sus buenas acciones se le pasaría por la cabeza que era un terrorista. Durante toda la noche Shu se mantuvo en contacto con Halcón, el nombre en la clave del jefe policial que dirigía la operación. Vasconceles salió de compras a un centro comercial cercano y hizo una llamada a una amiga. Llevó a sus hijos a un parque y de regreso a casa entró a una tienda exclusiva donde compró una botella de vino chileno cosecha 2013. Antes de la caída del sol, la Policía Internacional allanó su vivienda. Vasconceles se encontraba adormecido por su suave ronroneo de agua que brotaba del jacuzzi y por el efecto del vino en su sangre. El baño tenía un ingenioso dispositivo electrónico que Shaw había logrado intervenir y que le había dado total certeza de que el hombre se encontraba en el lugar. Al verse descubierto, Vasconceles solo pidió unos minutos para vestirse y hablar con su esposa. El resuelto por la captura de Vasconceles fue enorme, pero nadie, a menos que era lo que creía, Shu enteró su papel que había desempeñado los Todd en la operación internacional.